Bueno, primero que nada, los permisos legales ya están establecidos por norma ya dentro de nuestra legislación laboral. Por ende, ¿no es cierto? Voy a empezar a mencionar los que legalmente están establecidos por norma y que actualmente, ¿no es cierto?, se utilizan bien para todos los aspectos, ¿no es cierto?, laborales, los cuales, ¿no es cierto?, tienen la trascendencia de ser permisos remunerados, bien, la mayoría. Primeramente que nada, el permiso por muerte del hijo, ¿no es cierto?, o cónyuge, el que está establecido legalmente en el artículo 66 del Código del Trabajo, el cual establece que la persona que pierda, ¿no es cierto?, ya tanto al cónyuge, al hijo o, ¿no es cierto?, conviviente civil, bien, que ahí esa parte, ¿no es cierto?, la ley la establece claramente, bien, tiene 7 días corridos, ¿no es cierto?, de permiso desde la fecha del fallecimiento. En segundo término, los permisos por muerte, ¿no es cierto?, de hijo en gestación y padre o madre, tiene 3 días, ¿no es cierto?, hábiles de permiso ya desde el día del fallecimiento. Continuando con esta línea, nacimiento, ¿no es cierto?, del hijo. La ley establece que el padre, ¿no es cierto?, tiene un permiso de 5 días laborales. Bien, a entender claramente que la ley, cuando vino a establecer aquel permiso y se habla de días laborales, es necesario acordar, ¿no es cierto?, que son los días que efectivamente tengo acordado con mi empleador a través del contrato, cuáles van a ser, ¿no es cierto?, los días laborales en los cuales voy a dedicar y voy a prestar mi servicio, ¿no es cierto?, laboral. En cuarto lugar, el permiso por alimento al hijo menor de 2 años. Este permiso, en esencia, bien, lo establece el artículo, ¿no es cierto?, 206 del Código del Trabajo, el cual se ha establecido, ¿no es cierto?, mediante el cual acuerdan las partes, bien, entre el empleador y la trabajadora, que éste puede, ¿no es cierto?, distribuirse o otorgarse, mejor dicho, ¿no es cierto?, dependiendo de las partes y el acuerdo, una hora, ¿no es cierto?, para ingresar una hora posterior, ya, al inicio de la jornada, o, ¿no es cierto?, retirarse una hora antes del término de la jornada laboral, o distribuirse, ¿no es cierto?, entre media hora y media hora dentro de la duración de la jornada. Eso las partes lo acuerdan y lo dejan por escrito. Nosotros siempre hacemos hincapié que todos estos acuerdos tienen que ser por escrito. Bien. Abajo, si ustedes se fijan, ya coloqué algunos ordinarios que establecen, ¿no es cierto?, que fijan sentido con respecto al artículo 66, que anteriormente, ¿no es cierto?, lo mencioné, que habla de los permisos, ¿no es cierto?, legales, ¿ya? Y también el ordinario, ¿no es cierto?, 2495 del 7 de junio del año 2017, que habla, ¿no es cierto?, esencialmente del derecho contemplado en el artículo 206, para que ustedes puedan verificar, ¿no es cierto?, y sostener en materia, ¿no es cierto?, de jurisprudencia administrativa con respecto, ¿no es cierto?, a estos permisos que anteriormente les mencioné. Ahora bien, existe, ¿no es cierto?, la hora para alimentar para el padre. Bien, la ley 20.761, ya del año 2014, estableció que en caso que el padre y la madre, ¿no es cierto?, sean trabajadores, punto 1, esencial, trabajadores, dependientes, bien, ambos podrán acordar que sea el padre quien ejerza, ¿no es cierto?, este derecho. Existen, ¿no es cierto?, formalidades que la misma ley ha establecido, bien, y en los cuales, ¿no es cierto?, uno de ellos, los que le hacía mención, que ambos trabajadores deben comunicar por escrito a sus empleadores. 2. El plazo, a lo menos 30 días de anticipación a la fecha en que el padre hará uso, ¿no es cierto?, del permiso mediante instrumento firmado por el padre y la madre. Bien. 3. Copia. Se debe enviar copia de todo a la respectiva inspección o inspecciones, ¿no es cierto?, de trabajo, esto es aquella donde se presten los servicios. Ahí también, ¿no es cierto?, anoté un ordinario que establece, ¿no es cierto?, todo referente, ¿no es cierto?, a la formalidad y a lo que la ley, ¿no es cierto?, viene a fijar en ese sentido.
Continuando, ¿no es cierto?, con esta línea, el permiso, ¿no es cierto?, para alimentar, ¿no es cierto?, del padre, que sea otorgado al padre. Ahora, las modificaciones, cualquiera sea esta modificación con respecto al permiso, bien, deberá cumplir con las mismas, ¿no es cierto?, formalidades que anteriormente les mencioné. Bien, con todo, el padre trabajador ejercerá el referido derecho cuando tuviera la tuición, ¿no es cierto?, del menor por sentencia judicial ejecutoriada, bien. B, cuando la madre hubiera fallecido o estuviese imposibilitada, ¿no es cierto?, de hacer uso de él. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que se encuentre incapaz muchas veces, ¿no es cierto?, de procurar el cuidado del menor. Bien, asimismo, ejerza este derecho la trabajadora o el trabajador al que se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal, ¿no es cierto?, en conformidad a la ley, ¿no es cierto?, de adopciones, que es la 19.620. O como medida, ¿no es cierto?, de protección de acuerdo con el número 2 del artículo 30 de la citada ley anteriormente. Este derecho se extenderá al cónyuge, ya, en los mismos términos señalados en los incisos anteriores. Continuando, ¿no es cierto?, con el permiso, ¿no es cierto?, también existen dudas con respecto a las jornadas parciales. Recordemos, ¿no es cierto?, que las jornadas, legalmente la jornada máxima en nuestra legislación laboral y prestación de servicios de 45 horas semanales, bien distribuida en no más de 6 días. Pero también existe, ¿no es cierto?, la jornada parcial, que es declarada como los 2/3 de la jornada, ¿no es cierto?, ordinaria. Bien, por ende, esta no podrá superar las 30 horas semanales, ¿ya? El permiso en la jornada parcial. La jurisprudencia institucional precisó que la madre trabajadora que labora en jornada parcial o hace uso del permiso postnatal parental por la mitad, ¿no es cierto?, de su jornada, es titular del derecho a alimentar a los hijos menores de 2 años y que no resulta jurídicamente procedente que haga uso del permiso en forma proporcional a su jornada. Que vino a aclarar que tiene el mismo derecho que la madre, ¿no es cierto?, el padre, que tiene una jornada habitual, completa. Bien. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que mediante el dictamen, ¿no es cierto?, 351 del año 2012, precisó que el permiso en comento estará condicionado a las circunstancias de que el ejercicio del mismo permita el cumplimiento de las funciones convenidas en media jornada. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente para hacer uso de este permiso, esencialmente la trabajadora que tiene pactada una jornada parcial, bien, el empleador no vea, ¿no es cierto?, disminuida ya la función por la cual les acordaron, ¿no es cierto?, la prestación de servicio de esta trabajadora. Por ende, ¿no es cierto?, tiene que cumplir ciertas formalidades, ¿no es cierto?, y que tal tiempo para alimento impida la beneficiaria el normal desarrollo, ¿no es cierto?, de sus labores bajo, ¿no es cierto?, la antedicha modalidad. Sostener lo contrario implicaría desconocer uno de los, ¿no es cierto?, de los objetivos perseguidos por el legislador, que es, ¿no es cierto?, otorgar este permiso ya para el cuidado, ¿no es cierto?, de los hijos. Continuando, ¿no es cierto?, con los permisos, en el quinto puesto, como yo los ordené, ¿no es cierto?, numéricamente, permiso por enfermedad grave del hijo menor de 1 año. El Código Laboral, en el artículo 199, ya establece que consiste este permiso en que la madre podrá tener derecho a licencia médica por la enfermedad de su hijo. Con el correspondiente pago de subsidio, también podría el padre optar a ese permiso. En esencia, tendrá también derecho a este permiso y subsidio la trabajadora o trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a 1 año, respecto de quien tenga judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección. Sexto, permiso por enfermedad, ¿no es cierto?, grave del hijo menor de 18 años, establecida en el artículo 199 bis del Código del Trabajo, la cual sostiene que la madre trabajadora tendrá derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por un número de horas equivalentes a 10 jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuida a elección, ¿no es cierto?, de ella en jornada completa, parcial o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales.
Si ambos padres son trabajadores dependientes, ¿ya? La madre puede elegir cuál de los dos hará uso, ¿no es cierto?, del permiso. Por ende, ¿no es cierto?, deberán establecerlo y dejarlo, ¿no es cierto?, por escrito. Ahora bien, el dictamen que aparece, ¿no es cierto?, al inferior, ¿no es cierto?, de esta lámina, que es el 3713 del año 2013, establece y señala, ¿no es cierto?, acerca del beneficio del permiso laboral consagrado en este artículo, que es el 199 bis, ya del Código del Trabajo, para menores, ¿no es cierto?, con discapacidad o un mayor, ¿no es cierto?, de 18 años que la ley le otorga, ¿no es cierto?, al trabajador, a la trabajadora o al trabajador, ¿no es cierto?, dependiente. Número 7. Permisos sindicales. Bien, aquí es necesario, ¿no es cierto?, establecer que hubo una modificación ya en abril del presente año, en la cual, ¿no es cierto?, entró en vigencia la ley 20.940 que habla, ¿no es cierto?, de la reforma laboral en fines, la cual vino a modificar, ¿no es cierto?, ciertos estamentos referente a los sindicatos, bien, y obviamente, ¿no es cierto?, netamente la modificación completa de lo que es negociación colectiva. Pero lo que corresponde, ¿no es cierto?, hablar en este sentido es la modificación que la ley hizo respecto, ¿no es cierto?, a los permisos sindicales, que vino a modificar la ley 20.940, los artículos 249 y 250 del Código del Trabajo. Bien, en este aspecto, lo que se llamaba como permiso sindical, donde el director o el delegado tenía permisos, ¿no es cierto?, sindicales, bien, ahora cambió esa frase de permiso sindical y estableció las horas de trabajo, ¿no es cierto?, sindical. Bien, por ende, esa fue la modificación, ¿no es cierto?, que se estableció pertinentemente en esos dos artículos que hablan específicamente de este permiso. Ahora, para entender el permiso normal, ¿no es cierto?, horas de trabajo sindical, este no es inferior, ¿no es cierto?, a 6 horas semanales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no podría otorgarle, ¿no es cierto?, si una empresa tuviera un sindicato, no podría, ¿no es cierto?, otorgarle un permiso inferior a 6 horas, bien, sino que la ley como lo establece claramente en el artículo 249, son a lo menos, lo inferior es 6 horas, lo mínimo, ¿ya? De ahí lo máximo, no hay norma que especifique, ¿no es cierto?, cuántas son las horas, ¿no es cierto?, de trabajo que va a poder hacer uso, ¿no es cierto?, los directores de un sindicato. Bien. Siguiendo, no inferior a 8 horas semanales para cada director, ¿ya?, del sindicato, pero aquí, ¿no es cierto?, es relevante establecer que cuando hay un sindicato con 250 o más afiliados, ¿no es cierto?, dentro de la organización sindical de la empresa. Bien, en ese sentido, lo mínimo que pueden tener esos directores que cumplen con este requisito de tener entre 250 o más, bien, lo mínimo van a ser 8 horas semanales. Ahora, no hay formalidad establecida, como les decía anteriormente, para hacer uso de los permisos, pero, ¿no es cierto?, hay que ir plenamente a la costumbre que se da en cada empresa cuando existe una organización sindical y específicamente, ¿no es cierto?, se puede dejar por sentado que cordialmente el sindicato pueda notificar al trabajador a través de una carta común, llamémoslo un Word, ¿bien?, una carta común diciéndole, ¿no es cierto?, que tal director va a hacer uso de sus horas, ¿no es cierto?, de trabajo sindical. Bien, como les vuelvo a repetir, no hay formalidad que la ley haya establecido ni administrativamente, ni judicialmente, ni tampoco, obviamente, por qué dejarlo de lado, ni tampoco el Código del Trabajo establece aquello. Bien, el permiso se acumula en el mes. ¿Qué quiere decir esto? Que un director sindical como presidente, secretario tesorero, podría decir, uno de ellos, ¿no es cierto?, te transfiero mis horas de permiso sindical que me quedan, bien, para que tú las utilices, o sea, del presidente al secretario, del secretario al presidente, viceversa, o al tesorero, etcétera. ¿Ya? Podría, ¿no es cierto?, yo transferirse ya este permiso sindical. Ahora bien, hay condiciones, sí, ¿no es cierto?, de los cuales se tienen que cumplir, porque la ley establece que el director puede acceder, uno de los directores puede acceder al permiso del otro, ya, siempre y cuando ¿no es cierto?, se lo dé por escrito, ya, y notificando por escrito, ¿no es cierto?, al empleador de que un director va a hacer, ¿no es cierto?, el uso y goce de la transferencia del otro director.
Bien, el pago de las remuneraciones es del cargo del sindicato respectivo. ¿Por qué? Porque así la ley lo establece, ¿no es cierto?, en el artículo 250. Pero, ¿no es cierto?, también hay que ver qué es lo que dice plenamente, ¿no es cierto?, los estatutos o cómo lo hayan acordado específicamente, ¿no es cierto?, la organización sindical junto a todos sus socios. Puede ser, ¿no es cierto?, que el sindicato netamente haya decidido, uno, el directorio descontarle a los socios, ¿no es cierto?, de forma mensual, o, ¿no es cierto?, que el sindicato, mediante, ¿no es cierto?, lo establecido en los estatutos, ¿no es cierto?, de esta organización, hayan establecido que la cuota sindical se descontará, ¿no es cierto?, de las remuneraciones respectivas de cada mes. Y esto lo deberá hacer, ¿no es cierto?, el empleador. Bien. Octavo, permiso a directores de centrales sindicales. Aquí también la ley 20.940 vino a modificar, ¿no es cierto?, que es la reforma laboral, vino a modificar ya el artículo 283, en el cual también estableció, ¿no es cierto?, que antes se llamaban permisos sindicales, ya, a directores de centrales sindicales, y ahora, ¿no es cierto?, se llama horas de trabajo sindical. Bien, eso es puntualmente lo que se modificó. A entender, ¿no es cierto?, ellos podrán excusarse de su obligación de prestar servicios a su empleador por todo el periodo que dure su mandato y hasta un mes después de expirado este. Bien. B. Si no hacen uso del permiso anterior, tendrán derecho a que el empleador le conceda hasta 24 horas semanales acumulables dentro del mes calendario. Bien. Noveno. Permiso para deportistas. Bien, esto no está establecido en la ley laboral, llamémoslo, ¿no es cierto?, de nuestro Código del Trabajo, sino que una ley supletoria establecida, que es la 19.712, en el artículo 74, habla que los deportistas, técnicos, jueces, árbitros y dirigentes designados por las instituciones competentes para representar al deporte chileno en eventos de carácter nacional, sudamericano, panamericano, mundial u olímpico tendrán derecho a un permiso especial con goce de remuneración por el periodo que dure su concurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algún deportista que esté, ¿no es cierto?, en una de estas instituciones o designado dentro de alguna de estas instituciones, obviamente que va a tener permiso, ¿no es cierto?, para, bien, poder acudir a ello, y este permiso es con goce de remuneración. Décimo, permiso para exámenes de control de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Específicamente, la ley 16.744, ¿no es cierto?, en su artículo 71, establece que los trabajadores que sean citados para exámenes de control por los servicios médicos de los organismos administradores deberán ser autorizados por su empleador para su asistencia, y el tiempo que en ellos utilicen será considerado como trabajado para todos los efectos legales. Primero, ¿no es cierto?, en este aspecto, tiene que haber, bien, una autorización específica, ¿no es cierto?, por el empleador para acudir, ¿no es cierto?, a estos servicios médicos. Bien. 11. Permisos por votación. Recordemos que el día jueves, ¿no es cierto?, el día domingo, perdón, 2 del presente mes, hubieron votaciones, ¿no es cierto?, de primarias. La ley que establece aquello, ¿no es cierto?, es la ley 18.700, bien, de escrutinio y votaciones, que en su articulado 155 y 156 establece que en aquellas actividades que deban realizarse el día en que se celebrare una elección o plebiscito, los trabajadores podrán ausentarse durante 2 horas, ¿ya?, a fin de que puedan sufragar sin descuento de sus remuneraciones. Primero, ¿qué quiere decir esto? Que hubieron, ¿no es cierto?, lugares, ¿no es cierto?, o establecimientos de servicios offline que estuvieron, ¿no es cierto?, prestando sus servicios. Bien. Cuando aquello ocurre, ¿no es cierto?, ya hay un feriado, ya, o feriado obligatorio, ¿bien? En este caso, voy a separarlos. Cuando hablamos de feriado obligatorio, ¿bien?, es un feriado que concurre para todos los chilenos, ¿bien?, radicados en nuestro país.
Pero, ¿no es cierto?, eventualmente hay establecimientos, ¿no es cierto?, y servicios que deben seguir funcionando igual, porque es un feriado común y silvestre. Bien, en esta esencia, para el día 2, el pasado 2 de julio, hubo feriado irrenunciable, ¿no es cierto?, para, bien, los centros o complejos comerciales, que son administrados bajo una misma personalidad jurídica. Bien, por ende, algunos se encontraron con mall, bien, centros comerciales, ¿no es cierto?, cerrados, que no funcionaron ese día. Por ende, si ustedes fueron a otras comunas o a otros lugares y habían, voy a suponer, supermercados, ¿no es cierto?, que estuvieron atendiendo ese preciso día, el 2 de julio, era porque ellos no eran considerados ni centros ni mall, ¿no es cierto?, para que dejaran de atender. Bien, recordemos que los feriados irrenunciables que la ley establece son, ¿no es cierto?, nombrados por la ley. Bien, y aquellos días que son irrenunciables y son festivos, bien, esos mall o centros comerciales, establecimientos comerciales, tienen que estar absolutamente cerrados. Bien, por eso quería hacer la distinción. Con respecto, ¿no es cierto?, a esas horas de trabajo que concurrieron ese día domingo, que fue feriado y que hubieron establecimientos de servicio, de comercio que prestaron los servicios, el trabajador específicamente no podría venir a reclamar, ¿no es cierto?, específicamente una compensación, bien, por ese día que fue festivo, que fue el 2 de julio. ¿Por qué? Porque recordemos que la normativa jurídica administrativa de la Dirección del Trabajo establece que prevalece el domingo sobre el festivo. Bien. Siguiendo. B. Los empleadores deberán conceder los permisos necesarios sin descuento de remuneraciones a los trabajadores que sean designados vocales de mesa, sean miembros de colegios escrutadores o delegados, ¿no es cierto?, de juntas electorales. Más que decir, ellos van a tener el día, ¿no es cierto?, de permiso si es que tuvieran una jornada distribuida de lunes a domingo. Y justo ese día 2 de julio les tocaba trabajar, el empleador tiene que otorgarle ese día para que asista, ¿no es cierto?, a cumplir con su responsabilidad de vocal. ¿Ok? Sin descuento de remuneración se le paga el día común y silvestre. Abajo, ¿no es cierto?, les coloqué o les establecí, ¿no es cierto?, ordinarios de la Dirección del Trabajo, ¿ya?, que son novedosos, que habla específicamente, ¿no es cierto?, el ordinario 2429 de junio del 2017, acerca del feriado, ¿no es cierto?, de las elecciones. ¿Ya? Feriado obligatorio e irrenunciable, ¿ya? Horario de inicio y de término, sobre todo con el que pasó ahora hace poco, del 2 de julio. El otro ordinario, el 2707 de junio del 2017, que habla acerca de las características para ser calificada como centro o complejo comercial para efectos, ¿no es cierto?, del artículo 38 número 7. Recordemos que el artículo 38 número 7 establece establecimientos de comercio y de servicio que atienden directamente al público. Por eso es que cuando la ley establece un feriado obligatorio e irrenunciable, netamente lo hace referido a este numeral del artículo 38, establecimiento comercial y de servicio que atienden directamente al público. Número 12. Permiso por matrimonios. La ley 20.764, ¿ya?, del año 2014, vino a insertar el nuevo artículo 207 bis, el cual establece claramente, ¿no es cierto?, que quien se case o concurra, ¿no es cierto?, un matrimonio de su parte, tendrá derecho a 5 días, ¿no es cierto?, hábiles continuos de permiso pagado, adicionales al feriado anual, independiente del tiempo, ¿no es cierto?, de servicio, no importando que yo tenga, ¿no es cierto?, un mes de prestación de servicio, 5 meses, 1 año, 5 años, 10 años, etc. Siempre va a concurrir a que va a tener 5 días hábiles continuos, ¿no es cierto?, de permiso. Hábiles. Este permiso se podrá utilizar a elección del trabajador. A. En el día del matrimonio. Y B. En los días inmediatamente anteriores o posteriores a su celebración. Bien, deteniéndome un poco en los primeros párrafos, cuando la ley establece, ¿no es cierto?, 5 días hábiles continuos y, ¿no es cierto?, los adicionó al feriado anual, ¿qué quiere decir esto? Que este permiso, bien, podrá ser tomado en días hábiles. ¿Qué quiere
En definitiva, es de lunes a viernes, días hábiles establecidos por norma, porque recordemos, ¿no es cierto?, que la norma, ya, cuando la ley laboral en materia de feriado, ¿por qué me voy a referir al feriado específicamente en este punto? Porque la ley establece que es adicional al feriado anual. Entonces, haciendo trascendencia aquello, recordemos que la ley laboral establece que el día sábado no es un día hábil para los efectos, ¿no es cierto?, del feriado. Bien, y más encima, la ley supletoria, que es el Código Civil, también establece, ¿no es cierto?, que el sábado no es hábil para el derecho, ¿no es cierto?, al feriado anual. ¿Ok? Por ende, la ley en el dictamen que anteriormente, ¿no es cierto?, le estoy poniendo en la parte de abajo de esta lámina, establece claramente acerca, ¿no es cierto?, de los permisos por matrimonio, ¿ya? Y fija sentido, ¿no es cierto?, y alcance a aquello del artículo 207 bis y el 194. Por ende, ¿no es cierto?, ahí lo establece claramente que el día sábado no es efectivamente un día hábil considerado para el efecto, ¿no es cierto?, de este permiso. ¿Ok? Siguiendo, formalidades. A. El trabajador deberá dar aviso a su empleador con 30 días de anticipación. Y B. Presentar dentro de los 30 días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio del Servicio de Registro Civil e Identificaciones. Los días de permiso por matrimonio del trabajador pactados individual o colectivamente a la fecha de publicación de la ley serán imputables a los contemplados en el artículo 207 bis del Código del Trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Fácil. Que si las partes acordaron individual o colectivamente, ¿no es cierto?, los contratos, y ya antes de que fuera, ¿no es cierto?, promulgada la ley y establecido el nuevo artículo 207 bis, y ellos hubieran acordado con antelación un permiso que irrogue los mismos días, ¿no es cierto?, para el matrimonio, se entiende, ¿no es cierto?, que está cumpliendo con la normativa. ¿Ok? 13. Permiso por acuerdo de unión civil. ¿Por qué quise colocar esto? Porque antes, ¿no es cierto?, del dictamen del ordinario publicado en el año 2016, solamente existía permiso y la normativa, la ley de unión civil, ¿no es cierto?, y la normativa específica de nuestra legislación laboral, ¿ya?, no incluyeron al acuerdo de unión civil como parte del aspecto del permiso, ¿no es cierto?, por matrimonio que se daba de 5 días hábiles. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que anterior, ¿no es cierto?, al año 2016, ¿ya?, el empleador no tenía ninguna obligación de otorgar permiso por acuerdos de unión civil, porque así estaba establecido, ¿no es cierto?, en la norma en sí, ¿bien?, del permiso por matrimonio, que es la ley 20.764. En contexto, ¿no es cierto?, la Dirección del Trabajo, en su plenitud, ¿no es cierto?, y en la facultad como ordenamiento jurídico, ¿ya?, y el derecho que la ley le otorga como una entidad laboral, cuidadora de los derechos, ¿no es cierto?, laborales, estableció, ¿no es cierto?, mediante el ordinario, ya 2888 del 31 de mayo del 2016, ya, que lo que está consagrado o establecido en el artículo 207 bis del Código del Trabajo también se les debe conceder a los trabajadores que han acordado, ¿no es cierto?, para la redundancia, un acuerdo de unión civil. Bien. La conclusión antes dicha cabe ser entendida sin perjuicio de los permisos que convencionalmente se hayan entregado por este motivo, lo que corresponde estimar imputado, ¿no es cierto?, al beneficio legalmente que se ha comentado anteriormente. Número 14. Permiso para exámenes de próstata y mamografía. La ley 20.769, ¿ya?, vino a establecer que el empleador deberá dar medio día una vez, ¿no es cierto?, en el año, para que los trabajadores, hombres o mujeres, ¿no es cierto?, concurrieran a exámenes, ¿bien?,
en el caso de los hombres para la próstata y en el caso de la mujer para la mamografía, esencialmente, siempre y cuando ellos cumplan, ¿no es cierto?, ciertos requisitos. 1. El hombre mayor de 50 años va a poder, ¿no es cierto?, se le va a poder conceder este permiso. 2. La mujer, ¿no es cierto?, mayor de 40 años. Bien. Las características de este permiso es que el contrato debe ser superior a 30 días. 2. Se pueden incluir otras prestaciones médicas preventivas. Recordemos que dentro de todo, ¿no es cierto?, voy a hablar netamente, ¿no es cierto?, de la salud privada, en este caso las ISAPRES, otorgan, bien, exámenes preventivos, bien, que estos también están categorizados dentro de lo que esta normativa estableció, que es a lo menos medio día, ¿no es cierto?, una vez al año. O sea, puede venir un hombre de 50 años o un poco más, ¿no es cierto?, decir, voy a hacerme el examen empleador X, ya, para la próstata, para la prevención de la próstata, y además por el tabaco, no sé, la presión, etcétera. Entonces, estas prestaciones, ¿no es cierto?, médicas preventivas también están cubiertas por este permiso, que es mediodía, ¿no es cierto?, una vez al año. 3. En el caso de los contratos celebrados por un plazo fijo o para la realización de una obra o faena determinada, este derecho podrá ejercerse a partir de los 30 días de celebrado el contrato de trabajo y en cualquier momento durante la vigencia del contrato. Bien. 4. El tiempo para realizar los exámenes señalados en el inciso anterior serán contemplados en su caso con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica. No hay que agregar, ¿no es cierto?, ningún lapso con respecto al traslado. Bien. 5. Este permiso no podrá ser compensado en dinero, ni durante ni al término de la relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier estipulación, ¿no es cierto?, en contrario. Permiso para exámenes de próstata y mamografía. Aquí establecimos, ¿no es cierto?, las formalidades. A. Los trabajadores deberán dar aviso al empleador. El legislador en este aspecto no exigió, ¿no es cierto?, que si el aviso es formal, llamémoslo por escrito, el legislador no vino a establecer aquello, sino que se le da aviso al empleador. Ya uno podría sugerir o podría decir que esto se deje por escrito, que usted como empleador le está otorgando, ¿no es cierto?, el permiso para los exámenes que la ley establece, bien, o mediante, ¿no es cierto?, el documento que acredite que tengo la hora, ¿no es cierto?, para acudir a hacerme esos exámenes. Bien. B. Plazo. Con una semana de anticipación a la realización del examen. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que dar aviso al empleador, lo que les mencioné anteriormente, una semana antes, ¿no es cierto?, de realizar el examen, porque recordemos que yo puedo tomar una hora específica días, semanas o meses antes. C. Presentar con posterioridad a esto los comprobantes suficientes que acrediten que se los realizaron en la fecha estipulada. ¿Ok? Esas son las formalidades con respecto al permiso para exámenes de próstata y de mamografía. En el inferior, ¿no es cierto?, de esta lámina, también, ¿no es cierto?, coloqué un ordinario, ya que es el 4654 del año 2014, el cual fija sentido al nuevo artículo que fue, ¿no es cierto?, incorporado, que es el 66 bis del Código del Trabajo, que en comento hace mención y relación a este permiso, ¿no es cierto?, y fija sentido a la ley. 15. Permiso para trabajadores que son bomberos. ¿Ya? Con todos los incendios que hubieron, ¿no es cierto?, hacia el sur de nuestro país. Es importante también que en materia, ¿no es cierto?, de permisos, el empleador se entere que existe, ¿no es cierto?, este permiso que es ilegal, que está establecido por ley desde el año, ¿no es cierto?, 2016, en abril del año 2016, la ley 20.907 vino a intercalar, ¿no es cierto?, el artículo 66 ter, ¿no es cierto?, de nuestro Código Legal, laboral, y establece que los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo y aquellos regidos por los estatutos administrativos contenidos en la ley, ¿no es cierto?, 18.834, que es los estatutos, ¿no es cierto?, administrativos, y por los estatutos administrativos para funcionarios municipales, que es la ley 18.883, que se desempeñan adicionalmente como voluntarios del cuerpo de bomberos, estarán facultados para acudir a llamados
de emergencia ante accidentes, incendios u otros siniestros que ocurran durante su jornada laboral. Bien, a entender, el tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias será considerado como trabajado para todos los efectos legales. El empleador